¿Tienes mucho miedo a ser juzgado por los demás? ¿Evitas situaciones sociales? ¿Prefieres no conocer gente nueva para así evitar la ansiedad que te produce? ¿Te quedas dando vueltas a lo que dijiste en reuniones? ¿Prefieres callar cuando estás en situaciones sociales? ¿Me respondiste que sí a estas preguntas? En este video te hablaré de la ansiedad social, sus síntomas y sus causas. Vas a tener una cita, a hacer una presentación frente a tus compañeros, a ir a una fiesta donde conoces solamente a la persona que te invitó. Es normal que te sientas algo nervioso y un nivel de ansiedad funcional que te va a permitir llegar a esa situación y hacerlo bien. Pero tú y yo sabemos que el nivel de nervios que estás sintiendo es mucho más que el que llamaríamos normal. El nivel de ansiedad no es esa que te ayuda, es una que te paraliza, que hace que se te aturen las palabras, esa que te marea, que te revuelve el estómago y te hace sentir el corazón en la garganta. Y es más que esto, no lo sientes de vez en cuando, sino que en las interacciones de todos los días con personas te sientes así, con una ansiedad que te sobrepasa, un nivel de inseguridad que no te deja en paz y con un temor intenso a lo que opinen los otros de ti. Es decir, esto no es cosa de nervios o de timidez, esto es lo que le llamamos ansiedad social o fobia social. La ansiedad social es un trastorno de ansiedad y se caracteriza por ser un temor intenso y persistente a ser observado y juzgado por los demás. Este miedo puede estar afectándote en diferentes áreas de tu vida, tu trabajo, espacios educativos, tu vida familiar y obviamente hace difícil lo de hacer amigos, pero también lo de conservar los que ya tienes. En el trastorno de ansiedad social encontramos que se dan algunos de estos componentes que te los iré dando como a manera de frases coloquiales. Dime en comentarios con cuál te identificas. 1. Todos van a pensar que soy una rayita y en este espacio, en esta rayita lo puedes llenar con que soy bruto, que soy raro, que soy nervioso, que soy malo, que soy un fraude, que soy un estúpido. Es decir, presentas un miedo exacerbado frente a la evaluación. Entonces, esos síntomas de ansiedad o temor en situaciones sociales en las que otros pueden estar analizándote, evaluándote o juzgándote, como en el caso de hablar en público, salir con alguien en una cita, asistir a una entrevista de trabajo, responder a una pregunta en clase o cosas más sencillas, como tener que hablar con un cajero en una tienda. Y es que coloco esas comillas porque sé que pueden ser sencillas para otros, pero tú sentir que son muy, muy difíciles. Entonces, cosas rutinarias como comer, tomar algo frente a otras personas, usar un baño público, hacer contacto visual te pueden causar un nivel de ansiedad altísimo por el temor a ser humillado, juzgado o rechazado. Segundo, es que sé que no voy a poder, es decir, sentir que pierdes el control. Si es que el temor, la ansiedad es tan alta que puedes sentir que todo está fuera de tu control, tan así que ir a trabajar, ir a estudiar, a una fiesta se vuelve muy difícil, ya que tu mente te dice que puedes decir, quién sabe qué voy a decir, me voy a desmayar, voy a hacer el ridículo. 3, mejor como que no voy. Exacto, evitar situaciones. Para muchas personas esta ansiedad tan intensa hace que eviten situaciones sociales, dejan de asistir a su trabajo, por ejemplo, o si asistes, evitas aquellas situaciones en donde exista una posible interacción. Cosas como la hora del café y tú mejor te quedas trabajando y si llegas a hacerlo, el nivel de ansiedad es tan alto que no han pasado ni 5 minutos, pero tú sientes como, si fueran horas. Y tu nivel de ansiedad ha producido altísimos síntomas en ti, sudoración, enrojecimiento, náuseas. 4, es que ya he tenido hasta pesadillas de lo mal que va a salir. Sí, ansiedad anticipatoria. Es que si presentas ansiedad social antes de que se dé esa reunión, ese día de trabajo, esa cita o ese café con amigos, tus niveles de preocupación son tan altos, tu ansiedad es tan intensa, produces una cantidad de videos nefastos, catastróficos en tu cabeza de cómo de mal van a salir las cosas. Y también de la cantidad de excusas que puedes llegar a decir para no asistir o irte bien temprano. Entonces ahora hablemos de los síntomas. Recuerda que esto en ningún momento configura un diagnóstico. Para esto se necesita un proceso como tal de evaluación para así llegar al diagnóstico. Entonces empecemos con los síntomas. Temor a situaciones donde podrías sentirte juzgado, angustia por sentirte avergonzado o humillado, temor intenso de interactuar o hablar con extraños, temor a que los demás se den cuenta que estás ansioso,
temor a tener síntomas físicos que puedan causarte incomodidad, como sonrojarte, sudar, temblar o que te tiemble la voz y que los otros se den cuenta de esos síntomas. Dejar de hacer algunas, o diría yo, muchas actividades, o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirte avergonzado. Evitar situaciones donde puedas ser el centro de atención. Sentir que tu mente se pone en blanco en momentos de interacción social. Tener niveles altos de ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad que te da como tal miedo. Miedo intenso o ansiedad durante las situaciones sociales. Después de una situación social, analizar obsesivamente tu desempeño e identificar fallas en tus interacciones. Esperar las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa en una situación social. Y si nos vamos para los síntomas físicos, estos también son bien incómodos y pueden estar presentes en un trastorno de ansiedad social. Enrojecimiento, mareos o aturdimiento, latidos rápidos del corazón, temblores, tensión muscular, sudoración en manos, en pies, en cara, malestar estomacal o náuseas, dificultad para respirar, sensación de que tu mente, como les dije antes, se quedó en blanco. Es importante que sepas que los síntomas del trastorno de ansiedad social pueden cambiar con el tiempo. Pueden exacerbarse, es decir, aumentar ante exigencias de la vida o situaciones de estrés, y también sientes que disminuyen por periodos de tiempo. No de la manera de que te hagan sentir bien y en calma, no, pero luego, claro, pasas de estar mal a estar así, pues es como un respiro, ¿no? Y ahí es donde yo veo la dificultad para buscar tratamiento. Cuando los síntomas son tan altos, piensas que definitivamente vas a tener que buscar ayuda y empezar terapia, pero los mismos síntomas no te dejan en realidad hacerlo. Y luego ya cuando disminuyen los síntomas te dices, pues ya estoy como mejor. Quizás pueda sola, quizás lo mío no sea tan grave, pero ¿qué pasa? Otra vez esta situación vuelve, los empeora y allí vuelve otra vez y empieza el ciclo. No dejes pasar tiempo y busca ayuda de un psicólogo cognitivo-conductual. Y otra cosa que necesitas saber es que sé que te la pasas evitando situaciones que te producen ansiedad. Quizás no te hayas dado cuenta y lo escondas detrás de un mejor me quedo en casa descansando, pero en realidad son tus nervios dándote excusas. O quizás lo escondas detrás de que últimamente escucho mucho, de un tiempo para acá siento que odio la gente. Se ha dicho y se ha hecho como muy común esta frase, otra excusa para no interactuar. Lo que pasa no es que odies a la gente, sino que odias tu mente bombardeándote con el miedo a ser evaluado, juzgado o por la probabilidad de ser dejado a un lado. Solo te digo, examínalo, porque si estás evitando situaciones, estás alimentando esa ansiedad, haciéndola cada vez más y más grande. Y lo que más me da rabia de la evitación es que es como un zorro que se viste de oveja. Sí, porque de manera inmediata tú evitas y tu ansiedad baja, ya te sientes mejor. Entonces piensas que la evitación es tu amiga, es la forma de manejarlo, pero en realidad lo que está pasando es que tu ansiedad frente a esa situación creció y se hizo más fuerte y te robó la oportunidad de compartir, de conocerte y de crecer. Y puedes entonces estar preguntándote, ¿por qué me está pasando esto a mí? Por tanto, empecemos a hablar de las causas del trastorno de ansiedad social. Como sucede con muchas otras enfermedades de salud mental, en esta también se da una interacción compleja de factores biológicos y ambientales. Entre las posibles causas se tienen atributos hereditarios. Los trastornos de ansiedad suelen ser hereditarios. Sin embargo, no está completamente claro hasta qué punto pueden deberse a la genética o a conductas adquiridas. Otra posible causa es la estructura del cerebro. Una estructura del cerebro llamado núcleo amigdalino puede influir en el control de la respuesta ante el miedo. Las personas que tienen un núcleo amigdalino hiperactivo, es decir, que trabaja más de lo necesario, trabaja horas extras y ya, pues en vez de ayudarte en lo de sobrevivir, pues hace que te impida vivir tranquilamente. Y una última causa conocida es el entorno. El trastorno de ansiedad social puede darse por conductas adquiridas. Algunas personas pueden desarrollar esta afección después de una situación social desagradable o incómoda. Y por otro lado, es que tus padres hayan modelado para ti comportamientos ansiosos y tú los hayas copiado y así incluido como en tu forma de ser. Estas conductas ansiosas ante situaciones sociales también se ven mucho cuando tus padres han sido controladores o sobreprotectores, ya que no te han dejado adquirir habilidades
para estas situaciones. Listo. Y entonces, ya sabes, si estás presentando alguno o muchos de los síntomas del trastorno de ansiedad social, ya sabes que este trastorno tiene 3 posibles causas, pero sobre todo en el día a día estás viviendo, bueno sí, sufriendo el miedo intenso a estas interacciones, a encontrarte en estas situaciones sociales y sentir que definitivamente no puedes. Entonces me preguntarás, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? La respuesta de alguna manera es simple: buscar ayuda de un psicólogo cognitivo-conductual, y a la vez también esa respuesta es alentadora. Esto sí tiene tratamiento y, por cierto, muy efectivo. Maggie, entonces, ¿cómo se trata el trastorno de ansiedad social? Por lo general, el trastorno de ansiedad social se trata con terapia psicológica, medicamentos o una combinación de ambos. Y solo iniciando un proceso de tratamiento en donde se te diagnostique, podrás saber cuál es el tratamiento adecuado para ti. Y aquí te recalco, es importante el tipo de terapia que se usa. La psicoterapia respaldada por investigaciones para tratar el trastorno de ansiedad social es la terapia cognitivo-conductual. En esta terapia se te enseña diferentes formas de pensar, de comportarte y de reaccionar ante diversas situaciones para ayudarte a sentirte menos ansioso, menos preocupado, y que al finalizar el tratamiento tu nivel de ansiedad llegue a los niveles adecuados, los que sí te ayudan. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual también te ayuda de otra forma, enseñándote y practicando habilidades sociales, lo cual es muy importante, súper importante para tratar este trastorno de ansiedad social. Te digo, es hartísima, muchísima la cantidad de estudios e investigaciones que hoy tenemos sobre la eficacia de esta terapia, tan así que se considera el estándar de oro para la psicoterapia. Quizás hayas escuchado de la terapia de exposición. Este es un método de la terapia cognitivo-conductual, la que se centra en enseñarte cómo confrontar progresivamente, pasito a pasito, los temores que están manteniendo el trastorno de ansiedad. En muchas ocasiones la terapia de exposición se usa en conjunto con ejercicios de relajación. Es poderosísima y sus resultados son sorprendentes. En un próximo video te daré algunas pautas para que empieces a trabajar en superar la ansiedad social. Entonces, activa las notificaciones para que te pueda avisar cuando esté disponible. Y otra opción de tratamiento para el trastorno de ansiedad social es la terapia de aceptación y compromiso. En esta se utilizan estrategias como la atención plena, el establecimiento de metas que tengan valor para ti como la forma para reducir tu incomodidad y tu ansiedad. Este tipo de terapia es un poco más nueva, ha mostrado muy buenos resultados, pero al ser más nueva no se tiene tanta investigación que la respalde, y muchas veces se hace uso de la terapia de aceptación y compromiso en combinación con la terapia cognitivo-conductual al trabajar sobre los diferentes comportamientos evitativos y pensamientos negativos. Bueno, no quiero profundizar en este tema, solo te digo que un profesional con experiencia, luego de analizar tu caso, reconocerá cuál es la mejor ruta para ti. Bueno, y ni te digo qué pasa si esto tiene terapia de grupo. Es la bomba, por 2 cosas a resaltar. Allí puedes practicar las habilidades sociales de las que te conté, que vas a aprender, y te vas a dar cuenta de cómo otros ya han superado estas situaciones, dándose unos aprendizajes desde la experiencia y desde los errores que los otros ya han hecho y han aprendido en conjunto. Entonces, wow. Y ya puedas decir al final qué cambio. Mira todo lo que había dejado de hacer por miedo, por ansiedad, por mis preocupaciones, no hacía eso, y mira todo lo que sí puedo hacer y lograr hoy. Sé que no es fácil sentirse así, y menos en este mundo que nos exige sí o sí la interacción social. Y es que además somos seres sociales, de allí viene mucho de lo que nos produce felicidad, paz y tranquilidad como seres humanos. Te mando un abrazo súper fuerte. Si quieres hacer terapia conmigo, te dejo el link en la descripción para que me contactes, porque de esta salimos juntos.